Cordial saludo, mi nombre es Dayana Díaz Torres y vengo a realizar la socialización del trabajo de necesidades educativas especiales. En cuanto a la información general del estudiante, tenemos que es el estudiante Jorge Esteban Gallardo Núñez, que tiene actualmente 17 años. Él vive en Bucaramanga y en cuanto a su entorno de salud, está diagnosticado con discapacidad auditiva sordera. En cuanto a su afiliación a salud, está afiliado al régimen subsidiado por medio de la nueva EPS. El entorno específicamente en su hogar, él vive con su padre, su madre, hermanos y abuelos. Su cuidadora actual es su madre, la cual se llama Laura Ponte, y la escolaridad de ella es bachiller. En su entorno educativo, Jorge actualmente se encuentra estudiando y el último grado que cursó fue grado décimo. Se evidencian algunas complicaciones que Jorge tiene para la comunicación, específicamente en cuanto a la fluidez. En cuanto a su entorno personal, Jorge vive con su mamá, su papá, abuelos y hermanos. La relación con ellos es una relación que en ocasiones se dificulta por el poco conocimiento que ellos como familia tienen del lenguaje de señas. Su mamá y su hermana son las personas que más le ayudan en cuanto a los temas escolares. Y en cuanto a sus padres, pues siempre desde muy pequeño lo cuidaron, lo cual hizo que él se volviera un poco más dependiente con el tiempo. Jorge es una persona tranquila, es tímido, no se identifica que sea agresivo ni de un genio fuerte, es muy tolerante. La relación con sus amigos también es buena, ya que pueden hablar más conexiones con la comunidad sorda. Él está escolarizado desde los 3 años y actualmente no posee ningún aparato auricular ni implante coclear. En cuanto al tema escolar, se observan dificultades en la comunicación y en la comprensión de lectura y el dictado, debido a que el proceso es más lento, pues se debe realizar a través de la interpretación que hace su intérprete. En cuanto al intérprete, no hay una continuidad, ya que en algunos momentos lo puede estar acompañando uno, a los meses le cambian el otro, entonces no siempre es el mismo, lo que supone cambios constantes para Jorge y la adaptación pues al intérprete se hace más larga. En cuanto a las barreras que se identifican específicamente para el área de matemáticas, se tiene que en las clases la mayoría de explicaciones se hacen hablando y no se tienen apoyos visuales. Los textos y ejercicios tienen mucho contenido escrito y no están adaptados, lo que dificulta la comprensión de él. Se usan pocos recursos visuales como imágenes, esquemas o ejemplos claros. El ritmo de las clases es rápido y no tienen en cuenta el tiempo que necesita el estudiante. Se utiliza mucho el dictado y copia, y es lo que a él no se le facilita. Cuando se realizan lecturas en grupo, no se ajusta el ritmo para que el estudiante pueda seguir. No se relaciona la lengua de señas con el español escrito, lo que dificulta el aprendizaje. No se aplican estrategias pensadas para estudiantes sordos dentro del aula. Y la comunicación en el entorno escolar es limitada por la falta de uso del lenguaje de señas. En cuanto a los ajustes o apoyos que nosotros observamos, podría ser el uso de mediadores visuales, emplear organizadores gráficos como los diagramas, los modelos 3D para conceptos matemáticos, y así de esta manera se le va a reducir la carga de interpretación verbal. Permitir que Jorge demuestre su conocimiento matemático mientras la resolución práctica de problemas o el uso de softwares, puede ser GeoGebra o bloques multibase, en lugar de solo pruebas escritas con mucho texto. Fomentar parejas de aprendizaje donde se utilicen apoyos visuales comunes, permitiendo que Jorge lidere procesos lógico-matemáticos sin depender exclusivamente del intérprete. Mostrar cómo se hacen los ejercicios antes y darle más tiempo cuando él esté resolviendo las actividades. Hacer un uso constante del intérprete, ojalá sea siempre la misma persona para permitirle que haga preguntas con ayuda del mismo. Y implementar las clases de lenguaje de señas para todos los estudiantes del curso y que así puedan ayudar a que Jorge
aprenda de los conceptos matemáticos. En el área de ciencias naturales podemos evidenciar varias barreras que afectan el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, los temas científicos se explican con un lenguaje muy técnico y poco adaptado, lo que pues dificulta su comprensión. Vemos que las guías también tienen demasiado texto y no están ajustadas a sus necesidades. Observamos que muchas veces los temas se explican solo de forma oral o con texto, sin apoyos visuales como imágenes, esquemas o experimentos que también le puedan facilitar al estudiante este aprendizaje. El uso del dictado frecuente hace que el estudiante pierda el interés en esta materia. Tampoco vemos que enseñen términos en lenguaje de señas científicos y vemos que hay poco acompañamiento durante la lectura. No se ofrecen diferentes formas de demostrar lo que aprende el estudiante, ni se orienta claramente cómo investigar en el área de la ciencia. Frente a esto se propone estrategias para mejorar el aprendizaje, como por ejemplo usar simuladores, videos con subtítulos, imágenes o modelos para explicar procesos como por ejemplo la fotosíntesis, ¿sí? En lugar de solo dedicarse a leer o a dictar, se pueden mostrar el paso a paso por medio de imágenes, visuales o adaptar guías con dibujos o frases cortas que le permitan al estudiante facilitar su aprendizaje. También se puede reemplazar el dictado por esquemas donde el estudiante complete la información o que le facilite entender mejor estos temas. Por ello es importante explicar con ejemplos claros, realizar actividades prácticas y hacer un acompañamiento en la lectura, ajustándola al ritmo pues, del estudiante para que mejore su comprensión. En cuanto a los resultados, se ha visto que el estudiante entiende mejor cuando se usan apoyos visuales, participa más en actividades prácticas y logra explicar los temas con el lenguaje de señas y esquemas. Pero pues vemos que aún sí necesita apoyo en la lectura, aunque ha mejorado una parte de su autonomía, pues para buscar la información visual. Y aunque el cambio de intérprete le ha afectado un poco en su proceso, pues el uso de un glosario personal le ayuda a comunicarse y a continuar con este aprendizaje en el área de ciencias naturales. Hola, soy Elizabeth Beleño y les voy a hablar de la sección del PEAR que corresponde a la lengua castellana. Entonces, en cuanto a los estándares básicos de competencias, estos implican relacionar el significado del texto que Jorge lee con el contexto político, social y cultural en el que se produce. Y en cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, implica la participación de Jorge en escenarios académicos, políticos y culturales en los que Jorge pueda asumir una posición crítica y propositiva con respecto a los discursos que se presentan en las diferentes fuentes de información. En ese sentido, se han identificado las siguientes barreras. Teniendo en cuenta que Jorge tiene problemas de comunicación, la primera barrera que existe es la ausencia de un implante coclear o un dispositivo auricular. Otra de las barreras que existen y que se presentan es la falta de una explicación o una metodología de explicación de los conceptos relativos a esta materia diseñada específicamente para las necesidades de Jorge, es decir, que la docente esté mirando de frente a Jorge y le permita ver todas sus expresiones y su pronunciación para que pueda entender mejor lo que ella le dice. Otra de las barreras que se presentan es la falta de la continuidad del intérprete, lo que puede estar entorpeciendo el proceso de comunicación entre Jorge y el intérprete, ya que él pues obviamente depende de su intérprete para comprender los contenidos de las materias. En cuanto a los ajustes razonables que se proponen son implementar textos para Jorge que incluyan apoyo gráfico que le permita entender los contenidos a los cuales se está enfrentando. Ajustar los tiempos de la lectura y del dictado específicamente para el caso de Jorge, en el que le permitan comprender mejor los contenidos. Y en cuanto a la participación en las actividades que impliquen los contenidos políticos y culturales, se propone generar debates o conversatorios en mesa redonda en donde Jorge pueda mirar a sus compañeros mientras hacen las intervenciones con relación a temas políticos y culturales para que él pueda no solo
ver las expresiones de sus compañeros, sino comprender mejor lo que ellos están expresando y de la misma manera realizar expresiones o exposiciones culturales en donde tanto los compañeros de Jorge como Jorge puedan hacer eh, conocer a sus compañeros las expresiones culturales básicas de su entorno. En el área de otras trabajamos aspectos como son convivencia, participación e inclusión del estudiante dentro del aula. Vemos barreras como por ejemplo que los estudiantes o compañeros no manejan el lenguaje de señas, lo que dificulta que la interacción en actividades como trabajos en grupo, exposiciones o prácticas de laboratorio o experimentos no puedan realizarlas o se dificultan. Además, la comunicación con el colegio es limitada por el poco uso de la lengua de señas y no siempre pues, se promueven actividades inclusivas que les permitan participar activamente en estas clases de ciencias. Observamos también que las actividades grupales no siempre están adaptadas y que el cambio constante del intérprete ha afectado la confianza y la participación de este estudiante, sobre todo en actividades donde debe interactuar un poco más con sus compañeros, ya sea en prácticas o en exposiciones, ¿sí? Por eso se promueven algunas estrategias o actividades para mejorar la participación en esta área, como por ejemplo identificar qué compañeros pueden aprender el lenguaje de señas y le puedan ayudar en trabajos grupales o actividades prácticas o que le puedan entender al estudiante. También promover actividades donde él pueda participar un poco más, darle más confianza para que sea más independiente y asignarle roles que no solo dependan de comunicarse, sino que pueda manejar, un ejemplo, materiales o hacer registros con dibujos o esquemas para que él pueda participar un poco más. Usar actividades más dinámicas, más visuales y enseñarle el lenguaje de señas al grupo para que pues pueda mejorar la comunicación con el estudiante. En cuanto a los resultados, se ha visto que ha mejorado la relación con sus compañeros y que participa un poco más en las actividades que tienen que ver en esta área. También ha avanzado en su independencia. Ha iniciado comunicación con apoyo de intérprete, pues aunque es un poco tímido en grupos grandes, él se desenvuelve mejor en grupos pequeños, sobre todo en actividades prácticas. Como lo decíamos, el cambio del intérprete lo ha afectado al inicio, pero pues él ha logrado adaptarse nuevamente con el tiempo a, a esta área. Ahora, en cuanto a las recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional para la eliminación de las barreras y la creación de procesos para la participación del aprendizaje y el progreso de los estudiantes, eh, en ese sentido, en cuanto a lo que corresponde a las familias y los cuidadores, la recomendación es estar apoyando a Jorge en las actividades académicas que debe realizar en casa. También tratar en lo posible de gestionar la constitución de un implante coclear o un aparato auricular para Jorge. Y es importante que la familia aprenda el lenguaje de señas para que ellos tengan una mejor comunicación con Jorge y así no se presenten esos momentos en los que lo sienten un poco malhumorado y distante, y es precisamente por esa falta de una comunicación más fluida con su entorno familiar. En cuanto a las recomendaciones para los docentes de esta área, es importante fortalecer la formación en estrategias inclusivas, especialmente en todo lo que tiene que ver con la lengua o el lenguaje de señas. También es recomendado adaptar las clases para que sean más fáciles de entender, en donde se usen estrategias que le ayuden a comprender temas de ciencias naturales, como por ejemplo en lugar de tanto texto o tanto dictado pueden utilizar recursos más visuales, imágenes, esquemas, videos o modelos que le puedan facilitar al estudiante el aprendizaje en esta área. Mostrarle videos cortos de un tema, usar dibujos o un paso a paso o incluso maquetas sencillas para que el estudiante aprenda viendo y manipulando en lugar de copiar definiciones largas. Es fundamental darle instrucciones claras y organizar la información en forma sencilla. Y finalmente pues es muy importante contar con un intérprete constante para que pues le permita una mejor comunicación y continuidad en este aprendizaje.
Ahora, en cuanto a las recomendaciones para las directivas, se enfoca las recomendaciones hacia promover la formación de los docentes en todo lo relacionado con la inclusión, porque se ha identificado que la mayor dificultad que existe en esos entornos es la asertividad y la falta de asertividad y de conocimiento por parte del docente y en la implementación de métodos de enseñanza más incluyentes que de verdad cubran todas las necesidades de sus estudiantes y que les permitan progresar y aprender de manera efectiva. Otra de las recomendaciones es garantizar que se den la inclusión dentro de las actividades académicas en todo el sentido y en todos los ambientes posibles, tanto en la academia como tal, como en los momentos de esparcimientos, para que los estudiantes que tengan necesidades especiales no queden marginados en ningún momento de todo lo que tiene que ver con las interacciones entre sus pares ni con la comunidad educativa en general. En cuanto al nivel administrativo, se recomienda apoyar de manera activa los procesos de inclusión dentro del área de las ciencias naturales, es decir, facilitarle los recursos, materiales accesibles, especialmente en lo que tiene que ver con lo visual, lo didáctico, para que le permitan comprender mejor los contenidos científicos a este estudiante. También es importante brindarle apoyo logístico para el desarrollo de estas actividades inclusivas como experimentos, prácticas de laboratorio, trabajos en equipo, donde pues el estudiante pueda participar de una forma activa y todo esto con el fin de eliminar esas barreras y garantizar un aprendizaje más accesible, más participativo y significativo en el área de las ciencias naturales. En general, pues todas estas estrategias buscan reducir las dificultades que tiene este estudiante y facilitarle su aprendizaje, permitiéndole que participe de una forma o de una manera más activa y en igualdad de condiciones con sus compañeros. En cuanto a los pares, es de primer orden motivar a los compañeros de Jorge para que vean en el aprendizaje del lenguaje de señas como una oportunidad no solo para comunicarse con Jorge, sino para tener acceso a un medio de comunicación que les puede servir para comunicarse con cualquier otra persona que sea sorda. Entonces es básico que ellos aprendan y se involucren en el aprendizaje y el dominio del lenguaje de señas y que involucren a Jorge en los trabajos en equipo, que Jorge pueda trabajar con diferentes compañeros para que pueda conocer a diferentes personas, interactuar y ampliar su rango de interacción social.